En este video les relataremos el primer encuentro entre Shiro Emiya y Lord El Meloy II, así como también una interesante conversación que el mencionado jefe del Departamento de Magia Moderna sostuvo con la heredera de la familia Tosaka. En dicho intercambio se aclara cuál es la relación sentimental canónica entre ella y el aspirante a héroe de la justicia. Es importante destacar que esta información proviene de las páginas de The Adventures of Lord El Meloy II, la continuación oficial de la historia original. En otras palabras, no se trata de una línea temporal alterna, como en el caso de Apócrifa, ni de un mundo diferente, como ocurre en Strange Fake, sino que está ubicada dentro del universo principal. Una vez dicho eso, comencemos. Ya había pasado más de un año desde aquello. Le gustaban los pasillos tranquilos, donde reinaba un profundo silencio. Londres, sede central de la Torre del Reloj. Era el interior de una instalación disfrazada de universidad, aunque, desde su punto de vista, no parecía un disfraz, sino una universidad de verdad. Había ingresado como asistente de Rin Tosaka y frecuentaba el departamento de fundamentos, pero lo que le enseñaban allí, comparado con lo que su padre le había instruido en el pasado, era un plan de estudios sorprendentemente razonable y que tenía en cuenta la salud del estudiante. Tan moderado, de hecho, que casi le resultaba decepcionante. Vale la pena aclarar que no es que él fuera un estudiante especialmente talentoso. Simplemente, los entrenamientos que le había impartido su padre eran excesivamente peligrosos e ineficientes. Recordaba que en una ocasión, al enterarse de los detalles de ese entrenamiento, Rin se había enfadado muchísimo con él. Y ahora que recibía una educación formal en la Torre del Reloj, no podía evitar darle la razón. Su padre no era un mago oficial, sino un usuario de magia. Tal vez por eso, sus métodos de entrenamiento eran desproporcionadamente peligrosos y distorsionados. Pero como llevaba tiempo fallecido, ya no había forma de saberlo con certeza. A veces lo recordaba, y no podía evitar esbozar una sonrisa irónica. Sin embargo, en aquel entonces, había algo que lo preocupaba un poco. Se trataba de una invitación que había recibido desde la Torre del Reloj, en la que le estaban ofreciendo convertirse en un miembro oficial de la institución. En otras palabras, un mago formal. Su entrenamiento, pese a haber llegado allí solo como asistente, había sido reconocido hasta cierto punto. Aunque aún era inexperto, al parecer consideraban que tenía suficiente potencial como para, al menos, cumplir con los estándares mínimos en el futuro. No había ninguna razón para rechazarlo. Rin también había dicho, Cualquiera en su sano juicio lo aceptaría. y él pensaba exactamente lo mismo. Si se unía a la Torre del Reloj, tendría acceso a una enorme cantidad de documentos, además de poder utilizar diversas instalaciones. Solo llevaba alrededor de 2 años recibiendo una educación adecuada como mago, pero comprendía muy bien lo valioso que eso era. Sin embargo, lo rechazó. De regreso, después de hablar con su instructor habitual, en un pasillo que estaba teñido por el color del atardecer, tan hermoso que daban ganas de llorar. Con un semblante casi filosófico, como si hubiera estado preocupado por lo mismo durante mucho tiempo. Con el ánimo despejado, él siguió caminando. Tenía que contarle esta conclusión a ella, antes que a nadie. Fue en ese mismo pasillo donde se cruzó con cierto hombre. Por su apariencia, que rondaba los 30 años, debía de ser un instructor de alguna de las facultades. Vestía un traje negro y llevaba una bufanda roja colgando del cuello, de un rojo profundo e hipnótico. Tan bien cuidada estaba que parecía absorber la luz.
Disculpa, le dijo. Su voz era profunda y resonante, muy clara. Tú eres el estudiante de intercambio de Japón, ¿verdad? Si se refiere a eso, es Tosaka. Ya lo sé, pero me refiero a ti. Tú vienes de Fuyuki, en Japón, ¿cierto? Ante esas inesperadas palabras, se detuvo y giró. El hombre, aún de espaldas hacia él, continuó hablando. A juzgar por tu apariencia, no tienes madera de mago. Probablemente seas un civil que fue arrastrado a un ritual y simplemente perdió la oportunidad de salir. Con solo una mirada, parecía haber deducido una sorprendente cantidad de cosas. ¿O quizás ya había investigado sobre él de antemano? Me cuesta entenderlo. Después de haber sobrevivido a una batalla tan difícil, ¿para qué viniste a la Torre del Reloj? ¿Para qué estudias magia? Mencionó una batalla difícil, así que definitivamente sabía quién era. Había investigado lo que vivió en Fuyuki, las experiencias que lo llevaron hasta la Torre del Reloj. Y aún así, su voz tenía un tono como si dijera: no hace falta que me lo digas, si no quieres. Como si respetara su silencio. Pero aún así, sintió que debía responder, porque la pregunta del hombre de la bufanda roja no sonaba como una simple curiosidad. Parecía una voz que expresaba una lucha interna prolongada, como si le pidiera desahogarse. Pues, he aprendido muchas cosas desde que llegué aquí, y he estado muy confundido todo el tiempo, pero quiero creer en lo que yo mismo decido creer. Quiero dedicar mi vida a ello. ¿Concretamente? Sé que suena ridículo, soy consciente de eso. Era algo que no decía desde hacía mucho tiempo. Aún así, una vez que las palabras cruzaron su garganta, pudo decirlo con firmeza. Quiero convertirme en un héroe. Comenzó a caminar. El joven estaba convencido. Ese hombre era el símbolo mismo de la Torre del Reloj. Un ser que podría no ser ni real, como un espíritu nacido de este lugar sagrado, la cuna de los magos. Mientras se alejaba de ese extraño hombre, respondió una vez más, con total claridad. Ser un héroe de la justicia. Desde un poco más lejos, se oyó la voz. Ya veo, es una idea absurda, pero no es algo para tomarse a broma. Casi como si esa fuera la respuesta de la Torre del Reloj misma. Y mientras él se alejaba, dicha voz le dejó una última frase. Este lugar. Un héroe de la justicia, ¿eh? Ciertamente, la Torre del Reloj es demasiado estrecha para eso. Así fue como ocurrió aquel primer encuentro entre el Lord el Meloy II, aquel soberano de la torre, y el mago llamado Emiya Shiro. Oficialmente, tras los eventos de Fate, Stay Night, Shiro Emiya viaja junto a Rin a Londres, donde ambos estudian en la Torre del Reloj, tal como ocurre en la ruta de Unlimited Blade Works. La única diferencia es que no son pareja. No obstante, eso no descarta que Rin sienta algo por él. Al igual que con el cultivo de frutas, solo estoy enseñándoles habilidades para que puedan sobrevivir, para que estén bien incluso cuando yo ya no esté. El intercambio equivalente es uno de los principios fundamentales de la magia, ¿no es así? Aún así, no diría que hayas elegido al mejor grupo para el trabajo. ¿Fue por un sentido de justicia? Para nada. Dijo Rin, sujetándose el cabello al viento marino. Simplemente los conocí. Y una vez los conoces y hablas con ellos, dejarlo pasar ya no se siente bien. Una vez los ves, ya son parte de tu mundo. No puedes hacer como si no supieras. Aunque entiendo que ese tipo de cosas son lo que uno llamaría grasa emocional. Una forma particular de expresarse, pero su significado era claro.
Palabras de alguien que tomaba el camino largo, con mucha seriedad, con una fuerza profunda. Mirando a su alumna, el maestro guardó un silencio más largo de lo habitual, antes de abrir la boca con lentitud. Hablas como si el mundo entero fuera tu responsabilidad. Por supuesto. El mundo ya me pertenece desde hace tiempo. Lo dijo tajantemente, pero de inmediato, Rin frunció el ceño con una expresión un tanto incómoda. Eso decía antes. Ahora ya no estoy tan segura. Levantó la mano, como si quisiera atrapar el cielo azul. El mar alrededor de Singapur no era precisamente deslumbrante, pero el cielo era innegablemente hermoso. No tiene nada de raro. Cuando dices el mundo, te refieres a un sistema de valores centrado en ti misma, ¿cierto? Entonces, eso es más bien lo clásico entre los magos. Tan clásico que a algunos les parecería excesivo. Pausó un momento y luego añadió, como recordando algo. El asistente que tienes, el que trabaja como mayordomo para la señorita Lluvia, él se lo tomaría completamente en serio. Incluso dijo que quería convertirse en un héroe de la justicia. En ese instante, los ojos de Rin se abrieron de par en par. Increíble. ¿De verdad le dijo algo así? ¿A usted? Solo hablamos una vez, de forma adecuada. Suena como un sueño tonto, pero no es algo como para reírse. Siempre supuse que él era tu novio o algo así. No es así. Aunque, si quiere pensarlo, tampoco me molesta. O sea... murmuró Rin, y soltó una crítica rápidamente. ¿No será que con ese tipo de comentarios es como usted se gana enemigos por todos lados? Fue un golpe directo. El maestro frunció los labios, claramente alcanzado por el contraataque. Una brillante inversión de roles entre quien acorralaba y quien era acorralado.